24 horas, siempre junto a ti. Transmite Radio Anglicana. Lámpara es tu palabra para mis pasos, luz en mi sendero. Lámpara es tu palabra para mis pasos. Ahora sí, buenas tardes, queridos hermanos, hermanas oyentes de Radio Anglicana. Bienvenidos a una emisión más de su programa La Palabra Hoy. Con nosotros el reverendo Juan María Tellería. Bienvenido, reverendo. Muy buenas tardes, noches, reverendo Noel. Muy buenas tardes, noches, equipos, y muy buenas tardes, noches, queridos amigos radio oyentes. Después de este ajuste rápido en nuestro sonido, ya estamos otra vez listos para continuar con estas reflexiones en torno al libro de los números. Recordamos que estamos en la primera sección, los preparativos para la salida del Sinaí, y el tema que hoy vamos a tratar es la segunda Pascua en el Sinaí y partida. Vamos a tener como referencia los capítulos 9 y 10 del libro de los números. Tu palabra es la luz. Saludamos a los hermanos que nos escuchan a través de la transmisión en directo de Radio Anglicana en nuestras distintas plataformas, tanto de audio como también de vídeo, aquellos que nos escuchan en las aplicaciones móviles de Radio Anglicana, aquellos que nos ven y nos escuchan en nuestra transmisión de vídeo en kik.com, en radioanglicana.es y en las páginas de Facebook de la Iglesia Anglicana de España, Iglesia Anglicana de Zaragoza, Radio Anglicana y en el grupo de amigos de Radio Anglicana. También saludamos a los hermanos que nos escuchan a través de la retransmisión de Radio San Juan y Radio San Mateo. Sean todos bienvenidos en el nombre del Señor. Inclino mi corazón a cumplir tus leyes. Antes de continuar, pues nos ponemos en las manos de Dios para que Él sea, a través de su Espíritu Santo, que guíe este espacio y que sea de bendición también para cada uno de vosotros. Adelante, reverendo. Padre nuestro que estás en los cielos, te damos muchas gracias un día más, porque en las ondas podemos seguir proclamando simplemente como siervos tuyos, como heraldos de tu palabra, podemos seguir proclamando y difundiendo esperanza. La esperanza que únicamente encontramos en Cristo, revelada a través de la Santa Biblia, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. Y te pedimos, Señor, que en esta tarde o en esta noche sea también tu palabra glorificada, sea difundida, y que Jesucristo nuestro Señor sea siempre exaltado. Nos acordamos de aquellas personas que a lo largo de todo este mundo están en estos momentos pasando por momentos difíciles, están padeciendo situaciones injustas. Te pedimos también que los bendigas a ellos y que les hagas llegar la esperanza. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. 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 Lámpara es tu palabra para mis pasos, luz en mi sendero. Lámpara es tu palabra para mis pasos. Como siempre, les recordamos que si en el transcurso del programa tienen alguna pregunta, alguna inquietud, pueden hacérnosla llegar en directo aquí a cabina y también nosotros pues lo compartiríamos. Pueden hacérnoslo llegar a través de nuestro número de WhatsApp, el 698-680696, para los que están aquí en el territorio nacional. Para aquellos que están fuera de España y desean pues hacer algún aporte o algún comentario, pueden hacérnoslo llegar al número anteponiendo el signo positivo con el número 34 al 698-680696. Ahí pueden hacernos llegar sus reacciones, sus comentarios, sus dudas referente al tema que hoy nos ocupa.
repetimos, el tema que hoy nos ocupa es la segunda Pascua en el Sinaí y partida, y usaremos de referencia los capítulos 9 y 10 del libro de los Números. Bueno, situándonos, Juan Mari, estamos ahí pues al pie del Sinaí con todo el pueblo y se llega la celebración de la Pascua. ¿Qué importancia reviste la celebración de esta Pascua en este momento en el que el pueblo se encuentra pues ahí en el Sinaí? Pues respondiendo, Noel, muy brevemente, de forma muy concisa, diremos que esta Pascua representa, para ese pueblo de Israel que está efectivamente ahí, al pie del Sinaí, representa un hito importantísimo en su historia como pueblo de Dios concretamente, y en todo lo que va a significar a partir de ese momento, pues esta festividad. Recordemos que Israel hasta este momento, según la historia bíblica, tal como la leemos en los libros de Éxodo y Levítico y ahora Números, Israel había celebrado ya 2 Pascuas. La primera, en la salida de Egipto, la noche de la muerte de los primogénitos, como recordamos en Éxodo, y luego la Pascua al llegar al Sinaí. Bueno, pues ahora viene una nueva Pascua que implica dejar el Sinaí y adentrarse en el desierto hasta llegar a la tierra prometida. Entonces, por decirlo en pocas palabras, la celebración de esta Pascua tiene un doble sentido. Por un lado, recuerda un evento histórico. La Pascua siempre va a recordar para Israel, y hasta el día de hoy el pueblo judío así lo entiende, la celebración de la Pascua, un recuerdo de su liberación de Egipto, de su liberación de la cautividad, pero al mismo tiempo la Pascua también es una anticipación de bendiciones divinas en el futuro. En este caso concreto, en el texto que nos ocupa del libro de los Números, la Pascua anticipa también el momento en que Israel va a llegar finalmente al cumplimiento de las promesas divinas. Es decir, Dios les va a entregar la tierra prometida. En nuestro programa anterior contrastábamos esa afirmación que encontramos en la Escritura de que Dios es clemente, es misericordioso, y lo contrastábamos con aquellas normas, ¿no?, de apartar a muchas personas de, entre comillas, la cercanía de Dios, o que Dios detestaba, pues según qué enfermedades o según qué cosas. ¿A qué se debe que ahora nos encontramos con una disposición favorable hacia los inmundos de celebrar la Pascua? ¿Qué cambio? ¿Qué sucede ahí? ¿Por qué el cambio, Juan Mari? Eso es una pregunta muy importante. Vamos a ver. En el momento en que se escribe, o bueno, en el momento en que hace la redacción definitiva del Pentateuco, libro de los Números incluido, no tenemos que olvidar que, puesto que esto tiene lugar inmediatamente después de la cautividad de Babilonia, cuando el pueblo judío, o una parte del pueblo judío, ¿no?, el remanente, regresa a la tierra de Judea, emprenden la reedificación de Jerusalén, del templo, una reglamentación muy estricta de todo lo que ha de ser la vida nacional, ¿no?, porque ellos dirán, no vamos a cometer los errores del pasado. Bueno, pues en ese momento en que la obsesión por la pureza ritual, una verdadera obsesión, va a alcanzar unos límites extremos, que es lo que marcará después el judaísmo efectivamente en la versión más conocida por nosotros, gracias al Nuevo Testamento, que es la de los fariseos. Los fariseos estaban realmente obsesionados por esta cuestión de la pureza. Bueno, y también los esenios, aunque el Nuevo Testamento no los menciona, pero los esenios eran, como a veces se ha dicho, fariseos en grado superlativo, vivían solo para mantener unas normas de pureza ritual. Es muy importante que los redactores o el redactor definitivo del Pentateuco haya conservado precisamente en el capítulo 9 de Números y en los versículos 6 al 14 el hecho de que Dios le diga a Moisés que también aquellos que estaban en ciertas condiciones de inmundicia
pueden celebrar la Pascua. Curiosamente, lo que en otros pasajes de los libros de la ley de Moisés, del Pentateuco, vemos, como muy bien has indicado tú, ¿no? Un rechazo absoluto de la impureza, por lo tanto, personas que estaban o que eran consideradas en estado de impureza no podían participar de las celebraciones sagradas, pues ahora en este momento no. Es muy evidente que estas palabras que el texto sagrado pone en boca de Dios, estas palabras anticipan de alguna manera la extensión universal del Evangelio de Cristo, que tendría lugar pues muchos siglos después. El Evangelio donde nadie puede ser privado de participar de las bendiciones divinas, porque la bendición de Dios se extiende a todos, a los que se consideran limpios y también a los que no, o a los que otros consideran impuros, ¿no? Hay un detalle aquí muy importante en este pasaje también, y es que hasta se menciona a los extranjeros, ¿no? Es decir, también se abre la posibilidad de que los extranjeros, o sea, los que no son israelitas, participen de estas celebraciones. Por lo tanto, aquí lo que estamos encontrando es uno, por decir así, uno de esos textos que aparecen de vez en cuando en el Antiguo Testamento, en los que, a pesar de todas las disposiciones legales de la ley judía, de la ley de Moisés, que podrían ser contrarias, vemos que la misericordia de Dios se va abriendo camino, incluso dentro de esa legislación, incluso dentro de ese mundo cerrado, de ese mundo hermético y de ese mundo que vivía obsesionado por el miedo a la impureza. Una querida radioescucha nos dice de que siempre le ha entrado la duda sobre la creación de las trompetas y que si estas fueron reemplazadas luego o que si las campanas cristianas que se emplean en nuestros templos desempeñan la misma función, Juan Mari. Bueno, a ver, en parte sí, ¿no? Evidentemente, hoy en parte las campanas que se emplean, sobre todo en nuestros templos aquí en Europa y en el continente americano, son normalmente campanas que sirven para muchas celebraciones, ¿no? En primer lugar, suelen indicar el oficio dominical o de otros días, o a veces también, por ejemplo, campanas de boda, que cuando ha habido, por ejemplo, un cierto tipo, una celebración de matrimonio, bueno, pues es un cierto tipo de tonos, ¿no? O también los tonos fúnebres, ¿no? Sobre todo evidentemente, cuando son funerales. Son costumbres que se van perdiendo, sobre todo en la cultura urbana, pero todavía hay muchas zonas rurales donde esto se continúa así. Bien, las trompetas del Antiguo Testamento, como leemos aquí, o como leemos en estos capítulos del libro de los Números, pues indicaban una serie de movimientos que se debían hacer. Si nos damos cuenta, en el libro del Éxodo, en el libro de los Números, que es en el que estamos ahora, estas trompetas sobre todo tienen un claro sentido militar. Lo que hacen es llamar al pueblo para que se reúna, convocarlo, ponerlo en marcha, etcétera. Pero sin duda alguna el hecho de que, bueno, y luego en otros pasajes del Antiguo Testamento pues tendrán otros significados así, ¿no? Evidentemente el hecho de utilizar el sonido o un instrumento de sonido como eran las trompetas o como son ahora o han sido hasta ahora las campanas para indicar pues ciertos eventos, pues lógicamente eso sigue evidentemente una tradición. Lo que ocurre es que la tradición cristiana, bueno, pues ha modificado un poco todo esto. Lógicamente el evento Cristo ha hecho que pues todas estas cosas tengan un nuevo significado. Y se ha pasado de lo que fue en principio, aquí lo leemos en Números, lo que sería un significado básicamente militar, aunque luego también tendría un significado religioso, luego se ha convertido, sobre todo, tienen un significado básicamente religioso de anuncio de ciertos eventos que no son militares, sino que son religiosos. Aunque hay que recordar también que en periodos de guerra y por ejemplo en Europa, pues las naciones de Europa han sufrido guerras a lo largo de todo el siglo XX, pues también en ocasiones se han utilizado las campanas de las iglesias para hacer pues ciertos toques específicos cuando había victorias o cuando había derrotas. Hay una continuidad, efectivamente. En relación con lo anterior, Juan Mari, con eso de que todos
podían participar de la Pascua. Podríamos pensar que eso es una exhortación en la Pascua para intentar transmitir que para Dios todos son iguales, o que Dios ama a justo por pecador, aunque como nos dice luego en las Escrituras, ¿no?, desea que el pecador se convierta. ¿Tiene algún sentido o algún sentido similar también o parecido a esto? Evidentemente, todas las festividades judías que encontramos en el Antiguo Testamento, la Pascua, la primera de todas, pues tienen un contenido básico que es propio para aquel pueblo en aquel momento de su historia en el que se encontraban, pero también tienen un significado derivado que es la anticipación de algo mucho más importante que tenía que venir. Evidentemente, todas estas disposiciones que parecen, ¿verdad?, contradecir, como habíamos indicado, todo lo que era el espíritu, digamos, primero de la ley, ¿no? Esa obsesión por mantener una pureza ritual, ¿eh? No se refiere a pureza moral, sino pureza ritual. Una pureza ritual de miedo a que la divinidad no pudiera soportar esa impureza y fulminara a los que estaban allí ofreciendo, por ejemplo, los sacrificios. Bueno, pues ese contexto primero de miedo, pues anticipa de todas formas también con este tipo de excepciones que se hacen, que va a haber un momento, o iba a haber un momento en la historia de la salvación, en que Dios se iba a manifestar, se iba a revelar plenamente, que esto será en la persona y la obra de nuestro Señor Jesucristo en el Nuevo Testamento, un momento en el que Dios se iba a manifestar con su verdadero rostro, con el rostro de la misericordia, una misericordia que, por supuesto, reconoce lo que es la pureza, reconoce lo que es la impureza, pero que no rechaza a las personas impuras, al contrario, que las convida a acercarse también y las convida a purificarse, pero no a purificarse simplemente con una serie de ritos, como se hubiera hecho en la legislación mosaica o en la legislación judía, sino a ser purificados plenamente de la manera en que solamente Dios puede purificar, ¿no?, que es con el Espíritu Santo, y haciendo que la persona humana quede totalmente renovada para acercarse hasta Dios. Siguiendo en nuestro camino en torno a los números, en el Antiguo Testamento, sobre todo en los libros de Moisés, en el segundo libro de Moisés, encontramos muchas imágenes, como aquella columna de fuego que va delante del pueblo. Luego también se habla de una nube que siempre también va acompañando al pueblo. Y en esta ocasión se habla de una nube que descendía sobre el tabernáculo. ¿Qué significado tenía eso para el pueblo de Israel y qué importancia tenía también para el pueblo de Israel, Juan Mari? Evidentemente los israelitas que vivieron, aquellos israelitas primeros, ¿no?, que vivieron la experiencia del Éxodo, la experiencia del Sinaí, la experiencia del desierto, ¿verdad?, hasta llegar a la tierra prometida, para aquellos israelitas esa nube que estaba allí sobre el tabernáculo, significaba, o de alguna forma representaba de forma plástica, de forma visible, lo que es la presencia permanente de Dios en medio de su pueblo. Es decir, la guía de Dios y también la bendición de Dios sobre su pueblo. Aunque, lógicamente, identificar la presencia de la divinidad con una nube, ¿no?, que es un fenómeno, hoy entendemos, atmosférico, ¿verdad? Aunque esa identificación, Dios en una nube, o Dios es esa nube que está ahí, eso es una imagen pues realmente muy primitiva de la divinidad, que está lejos de la espiritualidad del Nuevo Testamento y ya de algunos de los profetas posteriores de Israel. Es, sin embargo, una imagen muy colorista y es una imagen muy hermosa en su figuración. Y tenemos que entender que para el pueblo de Israel, que sin duda se ha conservado aquí en los libros de Moisés esta tradición de algo que efectivamente acompañó a los israelitas, tenemos que entender que para aquellos israelitas, imaginemos cómo serían, ¿no?, un pueblo de esclavos, un pueblo acostumbrado al látigo, un pueblo acostumbrado pues al temor permanente, que habían sido liberados, aquellos esclavos que habían sido liberados, para ellos
que probablemente no habían desarrollado todavía pues un pensamiento excesivamente, digamos, abstracto, ¿no? O acerca de su divinidad, y además que estaban, lo queramos o no, marcados por el politeísmo, por el paganismo egipcio, ¿no? Que representaba siempre a sus divinidades pues de una forma muy concreta, muy plástica. Todos recordamos estas imágenes de dioses egipcios que tienen sobre todo cabezas de animales, ¿verdad? Bueno, pues para los israelitas la representación de su Dios, o esa forma de imaginar a su Dios o la presencia de su Dios como esa nube, esa nube que no tenía cara de animal, que no tenía forma humana, sino que era algo mucho más etéreo, mucho más celestial, evidentemente, pues para ellos debía suponer no solamente una representación, sino también una alegría muy grande el ver que estaba allí, porque eso significaba su seguridad, eso significaba que no estaban solos, eso significaba que alguien caminaba con ellos, que alguien los acompañaba y que alguien pues les iba, por decir así, abriendo el camino. O sea que es una imagen realmente hermosa, ¿eh? Es una imagen hermosa que podemos nosotros también aplicarla como cristianos hoy. Hoy nosotros tenemos ya, gracias a Dios, una imagen mucho más espiritual de lo que es la divinidad, pero el concepto general de ese Dios que está permanentemente con su pueblo, de ese Dios que acompaña a su pueblo, eso es una realidad que nosotros hoy también como Iglesia seguimos profesando. Cuando el ángel habla con la Virgen María y le dice de que el Espíritu Santo descendería sobre ella y que el poder del Altísimo le cubriría con su sombra, está haciendo alusión a esto, ¿no? A esta presencia o a esta imagen de la nube. Totalmente. Tenemos que tener en cuenta que nuestro Señor nace en el pueblo judío, en el seno del pueblo judío, de padre y madre judíos, y que, bueno, de padre putativo, ¿no? Como evidentemente, ¿no? José es el padre por adopción, ¿no? Pero tenemos que tener en cuenta que todo el trasfondo cultural en el que nacerá, crecerá y se desarrollará Jesús, y en el que habían nacido, habían crecido, se habían desarrollado José y María y todos sus antepasados, era el que estamos leyendo hoy en el libro de los Números, ¿no? Era la historia sagrada de Israel consignada en el Antiguo Testamento. Entonces, el lenguaje del Nuevo Testamento, no solo en este caso, sino en otros muchos, es un lenguaje que realmente encuentra todas sus imágenes, es un lenguaje que se fundamenta al 100% en el Antiguo Testamento. Mira, no tenemos más que pensar en un pequeño detalle. Las parábolas que Jesús pronuncia en su enseñanza, si nos damos cuenta, emplean normalmente imágenes muy propias del mundo que el Señor Jesús vive, pero que es el mismo del Antiguo Testamento. Por ejemplo, en alguna ocasión Jesús habla de una viña, o de una viña, sí, un viñedo. Bueno, pues eso está tomado, por ejemplo, directamente de el profeta Isaías, o habla de las labores del campo, las labores agrarias. Lo encontramos constantemente en distintos libros del Antiguo Testamento. El hecho de recoger, guardar, quemar lo que sobra, bueno, todo esto son imágenes que aparecen ya en el Antiguo Testamento. Entonces, la forma en la cual el ángel Gabriel o el arcángel Gabriel se dirige a la Virgen María, pues emplea también un lenguaje que ella podía entender, que era el lenguaje propio del Antiguo Testamento, que es el que ella conocía. Nos comentan que es la nube una manera de describir la presencia de Dios, un Dios que no tiene formas, pero que les acompaña, les cubre en todo momento, y que así también el pueblo de Israel lo entiende y lo describe. Así que es muy acertado esto que nos comentan, igual que con lo que has dicho. En el capítulo 10, versículo 36 de Números, encontramos una oración de Moisés. Y es un cántico que luego también en algunos oficios litúrgicos se suele rezar, de oficio matutino, del oficio vespertino. Y la pregunta es que si es literalmente o es una adaptación que se hizo después.
Podría haber sido cualquiera de las dos cosas, por una razón. Tenemos que entender que los libros de la ley del Pentateuco, lo mismo que el resto del Antiguo Testamento, por un lado, se hacen eco de tradiciones muy antiguas. Tradiciones muy antiguas que además, como es normal y totalmente corriente en las culturas de tipo semítico, como eran los judíos, o como son, por ejemplo, los árabes, u otros pueblos que ya no existen hoy, pero que son de la misma familia y de la misma raigambre cultural, esas tradiciones orales, normalmente orales, iban pasando de padres a hijos, ¿no? A ver, todos entendemos que en el paso de una tradición a lo largo de distintas generaciones se pueden introducir variantes, evidentemente, ¿no? Y es completamente lógico, es normal, es inevitable y además es bueno que así suceda porque cada generación va dándole una lectura propia a esa tradición, ¿no? O va enriqueciendo esa tradición. Eso por un lado. Y por el otro lado, cuando se llega ya al momento concreto en el que esas tradiciones van a ser recogidas y van a ser recopiladas por los encargados, que son los agiógrafos, los autores sagrados que decimos, que normalmente, como apuntábamos en algunas otras ocasiones, eran sin duda levitas o sacerdotes, porque eran los únicos que realmente sabían escribir en las sociedades antiguas, no solo en Israel. Bueno, pues en ese momento el redactor definitivo, vamos a decir, o los redactores definitivos, si fueron más de uno, pues puesto que son también, y no hay que olvidarlo, grandes maestros del idioma, grandes maestros, pueden muy bien adaptar esa tradición recibida, por ejemplo, de una oración, de un cántico. Pensemos, por ejemplo, en los salmos también, o en otros cánticos que aparecen, otras oraciones que aparecen en el Antiguo Testamento, les pueden dar una forma, digamos, literaria, una forma elegante, definitiva, que es aquella con la que hoy los leemos en la Biblia. Pero eso no significa que eso no haya existido antes como una tradición real que luego se ha ido difundiendo. Es muy evidente que a los autores sagrados les interesó y mucho conservar el recuerdo de oraciones, de cánticos, de oráculos que se habían transmitido o que se habían enunciado en la antigüedad y hacerlos llegar hasta su momento concreto. Por lo tanto, no es incompatible el hecho de que efectivamente Moisés haya pronunciado unas palabras así, pero que al final el redactor definitivo le haya dado la forma que ahora tiene. Lo que sería muy complicado de explicar sería que el redactor definitivo hubiera dado completamente la vuelta o hubiera tergiversado por completo lo que se había dicho en el principio. Sin duda le ha dado pues la pátina de su época, la expresión culta, la expresión más hermosa de su época, que no sería la original, evidentemente, pero no ha transformado la sustancia, no ha transformado el contenido básico. Desde el capítulo 25 del segundo libro de Moisés, del Éxodo, allí donde Dios da la orden, ¿no?, de construir el arca de la alianza. Luego, aquí en el libro de los Números también seguimos escuchando y leyendo sobre el arca. ¿Qué importancia adquiere el arca de la alianza o arca del pacto, como también se le llama, para el pueblo de Israel en esta parte de la historia? Bueno, pues en esta parte y en las que vienen después, recordemos, por ejemplo, que el arca de la alianza o del pacto, como muy bien dices, estará presente también, por ejemplo, en la época de David. En la época de David. De hecho, en el libro segundo de Samuel se narra, y en el capítulo correspondiente de Crónicas, se narra cómo el arca que estaba en cierto lugar, David la traslada con una ceremonia muy solemne, en una gran procesión, hasta la ciudad de Jerusalén. O sea, el arca tiene una enorme importancia. Lo que ocurre es que a partir de ese momento ya, pues, digamos, no es que se pierda, sino que ya no se menciona y finalmente desaparecerá de la historia. Hay una leyenda muy interesante en uno de los libros deuterocanónicos del Antiguo Testamento, que es el libro segundo de los Macabeos, concretamente, en el cual se narra, sobre todo creo que es en el capítulo 2
donde se dice que antes de la destrucción de Jerusalén por parte de los babilonios, el profeta Jeremías y unos cuantos varones fieles lo que hicieron fue, para que el arca no fuera profanada por los paganos, la sacaron de Jerusalén a escondidas, se la llevaron al monte donde Moisés había sido precisamente sepultado y la conservaron allí. Pero luego, cuando quisieron volver para encontrar el camino, ya no supieron encontrarlo, ¿no? Todo esto indica que efectivamente el arca de la alianza o el arca del pacto tiene un gran valor para el antiguo Israel. Fijémonos aquí en este detalle que nos cuenta Números. Por lo que leemos aquí, y vamos a leer a lo largo del libro de los Números, es el arca llevada por levitas, evidentemente, no por sí sola, no se mueve por sí sola, no se mueve por sí. Es el arca quien va a ir abriendo el paso, o sea, quien va a marcar las pautas de la peregrinación de Israel por el desierto, quien hará que el pueblo se ponga en marcha y también quien hará que el pueblo tenga que descansar, ¿no? A ver, todo esto encierra, aparte del hecho histórico de que efectivamente los levitas llevaban el arca, eso es un hecho histórico innegable, al menos así nos lo han referido las tradiciones sagradas, ¿no? Aunque las tradiciones sagradas pues lo escriban a la forma de su época, no en la forma original en que debió ser en la época de Moisés, pero ahí se indica algo muy importante, y es que Israel, el pueblo antiguo de Israel, no emprende ningún camino, no establece pautas ni lugares de descanso, sin que sea Dios mismo quien lo indique. Es decir, es el arca quien se pone en marcha, Israel va detrás. Es el arca quien se detiene, con los levitas evidentemente, y es Israel quien se detiene. De alguna forma, lo que nos está indicando el texto es que eso que decíamos antes de la nube, que es la presencia de Dios, el arca, que también es el objeto sagrado por excelencia, ¿no? El objeto donde Dios se manifiesta y se manifiesta para hablar con Moisés, por ejemplo, ¿no? Eso significa que es Dios quien dirige a su pueblo, ¿no? Y por supuesto también representa una hermosa imagen de la confianza que Israel tiene en la providencia divina, ¿no? Es cierto que la historia del Antiguo Testamento que viene después, desgraciadamente, pues nos confirmará que no siempre fue así, que Israel no siempre hizo caso de la presencia de Dios, pero en estos capítulos, en estas partes de los libros de la ley, se indica claramente que Dios en el arca va dirigiendo a su pueblo y que el pueblo acepta esa dirección divina. Dios muestra su amor y su cuidado por Israel, e Israel, al seguir el arca, al seguir a los levitas que llevan el arca, está siguiendo fielmente el camino que su Dios le ha trazado. Ahora, una intervención totalmente diferente, pero siempre en torno a estos capítulos, Juan Mari. Normalmente se dice que es importante que hagamos lo que diga nuestro corazón, ¿no? Hay veces que incluso en consejos pastorales, cuando alguien nos propone un dilema, si hago esto o hago aquello y las dos cosas consideramos que son buenas, algunas veces le solemos decir a la persona, no, pues haz lo que te diga tu corazón. ¿Hasta qué punto es bueno hacer lo que diga el corazón? Ya que en el capítulo 10, en el versículo 30, dice que aunque Dios quiera lo mejor para nosotros, los necios siempre harán lo que el corazón les diga y no lo que les convenga de acuerdo a la voluntad de Dios. Entonces, ¿cómo podemos quedarnos con la frase, Juan María? Sí, ahí la cuestión es, mira, cuando, por ejemplo, un pastor, como tú muy bien has dicho, aconseja a un creyente o a una creyente, ¿no?, que van donde él y dice, mire, es que tengo un dilema, ¿qué haría yo en esta situación? Porque tengo esta posibilidad, esta otra. Las dos son posibles, las dos pueden tener algo de positivo. Claro, cuando ese pastor, ese predicador, ese sacerdote le dice a este creyente o a esta creyente, no a esta persona creyente, le dice, en este caso, haz lo que tu corazón te dicte, quien da ese consejo está dando por sentado, y esto es muy importante, que esa persona es alguien que confía en Dios y que por lo tanto la decisión que tome, sea A o sea B, puesto que ambas
pueden tener resultados positivos, esa persona se va a confiar en las manos de Dios y confía en que su corazón le dictará lo que Dios le vaya señalando, ¿no? O sea, no es realmente el corazón del que habla ahí, como muy bien se nos ha citado el libro de los Números, que es el corazón, es decir, es la mente de quien no quiere seguir la voluntad de Dios. Quien dice el necio, si mal no recuerdo, efectivamente, el necio, claro, el necio es aquella persona en la Biblia, el necio es quien no quiere obedecer a Dios, ¿no? Por muy inteligente que sea o que se crea, ¿no? No quiere decir que sea ignorante, ¿no? Simplemente es alguien que no quiere seguir a Dios. Claro, una persona que no quiere seguir a Dios, pues lo que su corazón le dicte estará, pues, completamente errado en la inmensa mayoría de los casos, ¿no? Porque al no querer seguir a Dios, no querrá escuchar el consejo de Dios. Pero una persona que sea fiel a Dios, una persona que esté habituada a vivir siempre, pues, con todas las limitaciones humanas que todos tenemos, en obediencia a Dios, su corazón estará, digamos, habituado a los consejos de Dios, estará habituado a todo ese ambiente, a todo ese entramado, que hace que la palabra de Dios o que las instrucciones de Dios sean prioritarias. Por lo tanto, ese será un corazón, digamos, avezado o un corazón acostumbrado a escuchar la palabra de Dios. En ese caso, ese corazón actuará rectamente, ¿no? Mira, en filosofía moral, por ejemplo, en ética, se habla, por ejemplo, de la conciencia recta, y se dice que la conciencia recta es aquella que realmente sabe discernir el bien del mal, ¿no? Mientras que la conciencia que no es recta, pues no lo sabe, no sabe hacerlo. La conciencia recta, aquella que está en consonancia con la voluntad de Dios. La conciencia que no es recta es la que no está en consonancia con la voluntad de Dios. Cuando una persona, pues por su vida de piedad, por su vida de consagración a Dios, por ser un creyente fiel, pues está acostumbrado a desarrollar una conciencia recta, pues su conciencia le será una buena guía. Quien no sea una persona así, pues su conciencia no será un buen guía, prácticamente nunca o casi nunca. Totalmente, pues ahí tenemos la diferencia rápidamente, Juan Mari, hablando del Arca de la Alianza, ya para pasar a la siguiente etapa. Hay muchas personas, en lo que bien tú decías, la piedad popular, que tenemos muchísimo cariño, muchísimo afecto, muchísimo respeto y sobre todo el reconocimiento que encontramos en las Escrituras hacia la Virgen María. Entonces hay una parte, hay una porción de la Iglesia que atribuye a María el título de Arca de la Nueva Alianza y hacen mucha similitud a todo lo que se habla de la antigua Arca de la Alianza con María, ¿no? Sobre la sombra, lo que ella guardaba en su interior, podríamos decir a Cristo, etc. ¿Hasta qué punto esto es bueno y noble, piadoso, o hasta qué punto ya sería exagerar la situación? Aquí entra viene muy a cuento esto que hemos dicho de la conciencia recta, ¿no? O la conciencia que no es recta. A ver, una conciencia recta, conforme a lo que es la voluntad de Dios, una conciencia de un creyente, pues que realmente conozca lo que es la voluntad de Dios, porque lo medita, lo lee, lo escucha, en fin, lo cultiva él mismo. Una persona que sea así, pues en un caso como este, sabrá entender perfectamente que todas esas figuras alegóricas, como esto del arca y otras que se aplican a la Virgen María, pues son muy correctas en su contexto. Fijémonos, por ejemplo, esta del arca, ¿no? Arca de la Nueva Alianza. Evidentemente, el arca de la Antigua Alianza, la que estamos viendo aquí ahora en el libro de los Números, el arca de la Antigua Alianza era el lugar donde Dios se manifestaba, ¿no? Por ejemplo, a Moisés, ¿vale? O es el lugar donde los sacerdotes, o al cual los sacerdotes
en un momento determinado se acercaban, pero siempre manteniendo unas distancias propias, lo que marcaba la ley, para efectuar todos los ritos necesarios, ¿no? Incluso estaba pues protegida por un velo para que no se pudiera contemplar, etcétera, ¿no? Por ese miedo que decíamos a la impureza. Vale. Al ser la nueva alianza, arca de la nueva alianza, la figura de María no es una figura que rechace o a la cual nadie se pueda acercar por miedo, porque precisamente aquel a quien María llevó en su seno es precisamente el Dios que ha roto todas las barreras y atrae a todos, ¿no? En este sentido es una imagen o es una alegoría realmente correcta, ¿no? Esta y otras muchas. Lo erróneo, ¿qué sería? Lo erróneo sería cuando por un exceso de piedad, un exceso de piedad popular, como a veces ha sucedido, pues en algunos, digamos, estratos de la Iglesia Universal, se cometiera el error de atribuir a la figura de la Virgen María o a cualquier otra figura de la historia de la salvación, pero ella de forma muy especial, porque es sin duda la más importante, que se le atribuyera un culto, una adoración que no le corresponde y que ella misma rechazaría sin duda, puesto que la adoración verdadera, el culto verdadero, solo puede ser atribuido a Dios, nadie más. A la figura de María, como a todas las demás grandes figuras de la historia de la salvación, del Antiguo, del Nuevo Testamento, de la historia del cristianismo, pues lógicamente los creyentes podemos atribuir admiración, veneración, en el sentido de ver en estas personas unos dechados de virtud, unos ejemplos de verdadera consagración a Dios, evidentemente, y desear emularlos, evidentemente, porque son seres humanos como nosotros, ¿no? Pero son seres humanos que Dios ha colocado ahí para nuestra, digamos, instrucción, ¿no? Entonces, en este caso, aplicarle a la Virgen María esta figura tan bonita en sí, ¿no? Del arca de la nueva alianza, o por ejemplo otras como la torre de marfil, torre de David, en fin, una serie de figuras del Antiguo Testamento que la tradición cristiana ha derivado hacia María, pues son correctas siempre y cuando nos mantengamos en esa medida exacta de decir, exaltamos a alguien a quien Dios exaltó. Es decir, no es que nosotros queramos exaltar a María porque sí, sino que Dios la exalta. Y nosotros como Iglesia reconocemos esa exaltación, pero hasta donde Dios la exalta. O sea, nunca ir más allá de esto. De ahí que, como enseñan muy bien en todos los seminarios, y vamos a decirlo así, en los seminarios católicos romanos, donde hay muchísima gente que está muy en contra de estas manifestaciones, digamos, de piedad popular que derivan hacia el paganismo. En los seminarios se dice claramente, y seguro que muchos de nuestros amigos que son seminaristas sin duda nos darán la razón, cuando estudian Mariología, dicen claramente sus profesores que la Mariología es una parte de la cristología. No tiene sentido la Mariología sin cristología. No tiene sentido la figura de María sin la figura de Cristo. Todo lo que se pueda decir o todas las figuras que se puedan atribuir a María tomadas del Antiguo Testamento para exaltarla en su función de madre del Mesías son correctas. Pero bueno, rápidamente, Juan Mari, llegamos a la partida de los israelitas del Sinaí. ¿Cómo se describe esta partida? Bueno, una vez más ahí los redactores definitivos del Pentateuco y concretamente de las tradiciones de números se han esmerado muy bien, lo han hecho muy bien, y si leemos esta partida, pues nos da a entender, estamos leyendo ahí algo así como un gran ejército, recordemos el sentido militar de los censos de números y todo esto, están proyectando la imagen de un gran ejército perfectamente organizado, como lo que serían pues las legiones romanas, mucho después, o las falanges macedónicas, ¿verdad? Un ejército que se mueve pues de una forma muy exacta, cada uno en su lugar. Bueno, lo más probable es que la realidad de cómo el pueblo de Israel salió de Egipto, aquellas tribus tan antiguas,
pues probablemente no fue tan exacto, no fue como un ejército, ¿no? Sino más bien como tribus, pueblos un pueblo que iba avanzando, ¿no? Este relato, por lo tanto, como suele suceder con los del Antiguo Testamento, es más más teológico que histórico propiamente dicho. O sea, no es una crónica histórica, además la redacción es muy posterior, en bastantes siglos, pero sí nos quiere indicar algo, y esto es muy importante. Y ahí tenemos que ir quitando la envoltura al meollo. Y el meollo es la peregrinación del pueblo de Dios, Israel en aquel momento, nosotros hoy, en este mundo, nunca obedece al azar, nunca obedece a circunstancias extrañas, sino que es algo muy bien previsto, muy bien dispuesto, muy querido por Dios. Es decir, el pueblo se mueve, lo que hemos dicho antes del arca, cuando Dios se lo ordena. Esta es la idea fundamental. Bueno, y no podemos finalizar nuestro programa de hoy, Juan Mari, sin antes preguntar, ¿no? En el capítulo 10, del 29 en adelante, de Números, encontramos que Moisés da unas palabras a su cuñado, que no era judío, que no era israelita. ¿Qué implican esas palabras de invitación que Moisés da a su cuñado? Bueno, pues volvemos al doble plano, ¿no? Este texto de Números sin duda está recogiendo una tradición muy antigua, como otras que también están en los libros de la ley, por ejemplo en Éxodo, sobre todo en Éxodo diríamos más bien, una tradición muy antigua que vincula a Israel con Madián, con los madianitas. Recordemos que Moisés era yerno de un sacerdote de Madián y que la esposa de Moisés era madianita, eso no hay que olvidarlo nunca. Hay una vinculación que estas tradiciones quieren evidenciar, ¿no? Una tradición, una vinculación entre el antiguo Israel y los pueblos madianitas. Pensemos que los madianitas eran también, según dice la historia bíblica, descendientes de Abraham, ¿no? Ahora, eso es por un lado, eso es el hecho histórico. Ahora, el hecho de que aquí leamos esta invitación, lo que se nos está diciendo es que desde el primer momento, el pueblo de Israel tuvo conciencia de que aún siendo él el pueblo, y de que aún siendo la tierra de Canaán, la tierra que Dios le había dado a él, no estaba cerrada a otros. O sea, había otros que también se podían beneficiar de esa tierra. Bueno, y esto que nos parece una cosa pues probablemente tan simple, si tenemos en cuenta la época en que se redacta el Pentateuco, aquí lo que hay es una verdadera protesta. Pensemos bien que el Pentateuco se redacta, como decíamos, en la época de la restauración, después de la cautividad babilónica, ¿no? Y cuando leemos, por ejemplo, en los libros de Esdras y Nehemías, cómo se llevó a cabo la restauración, nos encontramos con una página muy oscura de la historia de Israel, y es la política xenófoba, la política adversa a los extranjeros que Esdras y Nehemías propugnaron. Esdras y Nehemías propugnaban una pureza no solamente religiosa, sino incluso racial. Es decir, aquello de disolución de matrimonios mixtos, de echar de Judea a mujeres que habían sido esposas de judíos con sus hijos, que eran hijos de padres judíos, echarlos porque no formaban parte del pueblo judío, no formaban parte del pueblo de Israel. Estas palabras que leemos aquí, que sin duda obedecen a un hecho real, histórico real, vinculación de Israel con un pueblo que no era israelita, ¿no? Aunque sí pariente lejano, pero no exactamente israelita, pues son realmente un mentís muy grande a esa política xenófoba de Esdras y Nehemías. Pero cuidado, no es la única vez en el Antiguo Testamento que nos encontramos con escritos que protestan contra esa política y que son de la misma época. Por ejemplo, en el mismo momento que se escribe el Pentateuco,
en ese preciso momento también se escribe el libro de Ruth o el libro de Jonás. Bien, el libro de Ruth, ¿qué nos cuenta? Algo horrible. Bueno, algo horrible para los xenófobos, claro. Y es que el propio rey David descendía de una mujer moabita, de un pueblo maldito, según la ley, ¿no? O el libro de Jonás, algo horrible, ¿no? Que Dios le envía a predicar a una ciudad pagana, pero que no la quiere destruir en realidad, que Dios quiere ser compasivo con los paganos. A ver, eso pues a judíos de la cuerda de Esdras y Nehemías les debía sentar, pues vamos, para producirles úlceras de estómago, porque esa otra visión, mucho más acorde con el espíritu de los profetas y luego del Evangelio, es la visión realmente que Dios tiene. O sea, Dios bendice a su pueblo, pero nunca bendice Dios a su pueblo en detrimento de los demás, sino al contrario, para hacer que los demás puedan participar de esta bendición, como pasa con el cuñado de Moisés y con aquellas tribus madianitas. Según tu promesa, lámpara es tu palabra para mis pasos, luz en mi sendero. Lámpara. Bueno, queridos hermanos, queridas hermanas, hemos llegado pues al final de nuestro espacio, como siempre, agradeciendo a todos aquellos que nos han acompañado a través de la transmisión de Radio Anglicana, los que nos escuchan continuamente en las aplicaciones en sus teléfonos móviles, los que nos escuchan a través de la web de radioanglicana.es, los que ahora también nos escuchan a través de la plataforma de Kik.com, que tenemos también ya presencia en esta plataforma, los que nos escuchan en Facebook también, desde la página de Iglesia Anglicana de España, Iglesia Anglicana de Zaragoza, Radio Anglicana, y los que nos ven y nos escuchan y luego lo harán también en el grupo de amigos de Radio Anglicana de Facebook. Muchísimas gracias. Y también a los oyentes y a las radioemisoras que retransmiten nuestra señal, principalmente Radio San Juan y Radio San Mateo. Muchísimas gracias. También gracias al reverendo Juan María Tellería por este tiempo compartido con nosotros. Y principalmente, Juan Mari. Sí, y principalmente gracias a por supuesto a Radio Anglicana, a ti como su director, a los equipos que están trabajando en este momento con nosotros y que han permitido esta emisión. Y por supuesto, como decimos siempre, y además lo diremos siempre porque es la gran realidad, muchísimas gracias a todos vosotros, amigos radioyentes, que estáis haciendo el programa. Totalmente, así que muchísimas gracias. Recordarles que en aproximadamente 10 minutos estará disponible la grabación de este programa en nuestro canal de YouTube para que puedan también volverlo a escuchar si así les amerita. Así que muchísimas gracias por acompañarnos. Recuerden, dentro de 8 días a la misma hora, si Dios así lo permite. Alabado sea Jesucristo. Amén. Amén. Luz, tu palabra es la luz. Firme está delante, pues desde la fe. Usted está en sintonía de Radio Anglicana, transmitiendo vía internet en www.radioanglicana.es. También puede escucharnos en su dispositivo móvil, descargando nuestra aplicación para Android e iOS. Radio Anglicana, la voz de la Iglesia. Firme está delante, pues desde la fe. Usted está en sintonía de Radio Anglicana, transmitiendo vía internet en www.radioanglicana.es. También puede escucharnos en su dispositivo móvil, descargando nuestra aplicación para Android e iOS. Radio Anglicana, la voz de la Iglesia.